Bueno, y continuamos en Nada Está Dicho. ¿Qué es pico y placa? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Cómo se implementa? Ojo, esto va a afectar a millones de peruanos que vivimos en Lima. Estamos con Jorge Valdés, regidor de Lima, y Gustavo Guerra García, ex viceministro de Transportes. Y usted justamente, señor Valdés, ha estado en la audiencia de la mañana donde se ha aprobado esta ordenanza. Le pediría que el público le explique qué es lo que efectivamente se ha aprobado, porque todavía hay mucha confusión. Así es. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Bueno, hoy en la mañana se discutió efectivamente esta ordenanza que restringe el tránsito vehicular de vehículos particulares y pickups en algunas vías de Lima. En un primer tramo, en la Javier Prado, Panamericana y Avenida Tacna y Arequipa. Y las principales vías de Lima. Así es, y en un segundo tramo en la Vía Expresa y la Avenida Canadá. ¿De qué se trata? De que en ciertos horarios picos, entre 6 y 9 de la mañana y 5 y 9 de la noche, se va a restringir la posibilidad de que las personas que tienen vehículo particular accedan a estas vías. En hora punta. En las horas punta, de lunes a jueves, tomando las placas pares e impares. Ok, por eso es pico. Así es. Por las horas pico, hora punta. Así es. El cero tiene la categoría de par, ¿no? Okay. Para los que terminan en cero. Entonces van a ser los lunes y los miércoles. Pero tenemos que tener algunas cosas claras para no, poder... pero antes de pasar al comentario, a la opinión, para que esto quede claro, okay. ¿Esto tiene vigencia de qué tiempo? Porque lo Correcto. que se nos dijo, lo que he estado leyendo, es que iba a ser en medio de los Juegos Panamericanos para facilitar el tránsito. Si uno lo escucha así, bueno, unos días pues de limitaciones, nadie le hace daño. No es así. No es así. Esta ordenanza, y toda ordenanza tiene rango de ley, rige a partir del lunes 22, o sea, de este próximo lunes. Quienes no la cumplan a partir del 4 de agosto van a tener una multa de 338 soles. Y es una ordenanza que no tiene plazo final. O sea, si bien se está tomando dentro del marco de los Panamericanos para dar facilidades, es una ordenanza que no tiene plazo final. Mal se está diciendo que es un plan piloto porque no lo es. Es una ley que va a tener que tener observancia por todas las personas, y el que no la cumpla se va a hacer acreedor de 338 soles de multa. Don Gustavo Guerra García, ¿cree usted que esto tenga efecto sobre el caótico tráfico limeño que sufrimos todos los peruanos que conducimos por estas calles? A ver, yo quisiera cambiar un poquito el eje de la discusión, sin ánimo de discrepar con el regidor, que ha explicado muy bien cómo se va a aplicar la medida durante los Juegos Panamericanos. Ajá. Pero yo creo que la ciudadanía tiene que entender que los Juegos Panamericanos van a generar carriles exclusivos en muchas avenidas, ¿okay? Y que por lo tanto, imaginémonos la Javier Prado, van a poner un carril exclusivo a todo lo largo de la Javier Prado, ¿okay? Solo para el desplazamiento de los deportistas, de la representación y eventualmente de los medios de comunicación internacionales. Se entiende. Se entiende. Entonces, la Javier Prado va a quedar con un carril menos, y el bus plomo con rojo de los corredores complementarios tiene que salir de ese carril que normalmente ellos usaban y pasar a los otros carriles. Y todos los colectiveros que iban por el carril que ahora va a ser exclusivo para los atletas y otros, tienen que pasar a los demás carriles. Es decir, la Javier Prado va a quedar reducida a un carril menos, y todo el transporte público, colectivos, taxi formal, taxi piratas y los vehículos en general se van a amontonar. Eso va a ser un caos. Entonces, ojo, la causa del problema no es la ordenanza, ¿ok? La causa de que tengamos que enfrentar una restricción vehicular es que los Juegos Panamericanos necesitan un carril exclusivo en Javier Prado, un carril exclusivo en Panamericana Norte, Vitamiento y Panamericana Sur, un carril exclusivo en la Avenida Arequipa, Tacna Garcilaso y en otras zonas de la ciudad. Eso se entiende porque la organización de los Juegos Panamericanos le exige al país organizador contar, entiendo, con una distribución. Hay reglas de seguridad que hacen que necesitemos un carril exclusivo, porque imagínate, ¿no?, que los medallistas de los países más importantes no lleguen a tiempo a la competencia. Sería un papelón internacional, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, uno puede tener coincidencias o discrepancias con algunos aspectos de detalle de esta medida, y podemos discutir ese tema, no hay ningún problema. Pero algún tipo de medida de restricción vehicular tipo y pico y placa se tenía que implementar de todas maneras, porque si no bajas la demanda
en esos otros carriles que quedan con todo el tráfico amontonado, porque además, imagínense, si ya la Javier Prado es difícil, imagínense ciudadanos con un carril menos. Entendible. Entonces, ojo, totalmente. La causa no es la medida. La medida en realidad es una respuesta totalmente entendible a las necesidades de que los atletas debido lleguen al a tiempo. contexto. Sí, Sin claro. embargo, Yo no lo quiero decir por eso, porque no seamos tan duros, porque si uno mira la medida con cuidado, están tratando de hacer la medida con el menor impacto posible, porque normalmente pico y placa en otros países es, primero, todo el día, ¿ok? No es unas horas. Y segundo, es una medida que se aplica normalmente sobre todo el parque automotor, ¿ok? Entonces aquí se está aplicando sobre unas cuantas avenidas y en un determinado horario. Pero o sea, es una medida muy pequeña. Si fuese exclusivamente para el tema de los Juegos Panamericanos, me parece perfecto, ideal, es necesario. Pero lo que se le entendió al alcalde Muñoz es que esto va a ser una medida de carácter permanente, no tiene fecha de cierre. Efectivamente, así lo es, porque es una ordenanza que no tiene, si bien tiene un plazo de inicio el 22 de julio, no tiene un plazo final. O sea, es una ordenanza que va más allá del plazo de los Panamericanos. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa de que no estamos en realidad solucionando ningún problema. Estamos trasladando el problema del tráfico a las zonas aledañas. Exacto. Porque no estamos retirando vehículos de la vía. No se han coordinado con los alcaldes distritales. No sabemos cuál va a ser el impacto en las zonas periféricas a las grandes avenidas. No sabemos cómo se va a terminar organizando la población. No hay estudios cualitativos y cuantitativos que nos indiquen qué va a suceder. Una vez más, quienes hemos votado en contra de esta ordenanza, creemos que es una norma apurada, a trompicones, que creemos que ha podido discutirse más y hacerse de manera más elaborada. Sobre todo dialogando con aquellos lugares que van a ser afectados. ¿Qué va a pasar con La Molina? ¿Cómo va a ser La Molina cuando no puedan salir los vecinos por Javier Prado? ¿Qué van a hacer los vecinos de San Juan del Lurigancho cuando no puedan acceder a la Panamericana ni a la avenida Tacna? Se van a hacer caos en algunos lugares de Lima. Bueno, y corríjame si me equivoco, don Guerra García, y usted que sabe, digamos, comparativamente cómo se aplica, Gustavo Guerra García, usted que sabe cómo se aplica esto en otros países, digamos, el pico y placa, es donde hay sistemas de transporte, pues, masivos, donde la gente puede acceder. Lamentablemente, en este país, en esta ciudad, no contamos con un sistema de transporte masivo moderno, como una línea del metro o más líneas del metro adecuadas. Es decir, ¿realmente están dadas las condiciones para aplicar esta medida de manera permanente? A ver, yo creo que es interesante que, como consecuencia de la necesidad de reducir la demanda de tráfico en las mismas avenidas donde se van a perder carriles por los Juegos Panamericanos, y en donde además hay que entender, no va a ser la única medida, van a tener que haber feriados escolares, feriados por el sector público, ¿ok? Ojo que Sí. En este corto plazo, esta es una de las medidas de varias que tienen que reducir la demanda, porque si no, sí, Lima va a ser un caos. Es decir, digámoslo, la ordenanza puede tener defectos, pero si no se implementa eso o algo parecido, Lima va a ser un caos mucho mayor. Porque si no restringes la demanda del tráfico vehicular, ¿no es cierto?, con el recorte que los juegos genera, ahí sí sería el acabose. Esto es una medida de mitigación. Puede estar bien diseñada o mal diseñada, pero entiéndase, es una medida de mitigación. Y está causada por los juegos, no por la política municipal. A mí me parece que, como Jorge lo ha señalado, como que no ha habido el tiempo suficiente para explicar todo esto, porque se requiere mucho compromiso de la ciudadanía para que haya un cumplimiento voluntario, porque fiscalizar es bien complicado, ¿ok? Placas que van en un flujo a toda velocidad, ¿no? Y digamos que tú sales a una hora y se te vence la hora, ¿no? Cuando te faltan 10 minutos para llegar al fin de la avenida, ¿no es cierto? O sea, se van a dar situaciones complicadas. Entonces lo que quiero decir es, primero, se tenía que tomar una medida de este estilo de todas maneras. Otra cosa es la discusión si la medida tal cual puede permanecer en el futuro, que yo creo que es imposible, por una primera razón, porque en primer lugar los Juegos Panamericanos se acaban y el bus plomo con rojo lo que va a ir es al carril exclusivo, porque yo entiendo que, digamos, el mayor aprovechamiento es: Lima necesita justicia social en relación al territorio y al espacio para darle más al transporte público por donde va el 70% de la población. Yo creo que sí. Los Juegos Panamericanos son un experimento para ver cómo funcionan carriles exclusivos. Eso no está mal, eso es bueno. Los buses de los corredores complementarios, de los que hayan, ¿no es cierto?, tienen que pasar a esos carriles exclusivos. Yo creo que sí, ¿ok? Es lo mejor que puede pasar, y la mayoría va a ir rápido por esos buses, restringiendo un poco los vehículos privados. Pero la forma como está definida la ordenanza es solo para los juegos.
O sea, de todas maneras va a tener que haber otra ordenanza, porque con esas características específicas, solo en corredores complementarios, solo en estas rutas, en ese horario... Es inviable, tal cual. No, está diseñado para los juegos. Okay. Entonces, si quieren poner esto para el futuro, tienen que diseñarlo de otra forma. Y en esa otra forma, yo sugeriría experimentar con cosas como ordenar primero el parque de taxis, porque digamos, el 72% de la congestión en las intersecciones los colectivos, la generan los taxis piratas, colectivos. los taxis formales y los colectivos. Entonces, si tú no pones orden en los que generan el 72% de la congestión, porque todos los vehículos privados generan el 38%, 28%, ¿no es cierto? Restante. Entonces, es obvio que yo creo que si vas a aplicar en el futuro picos y placas, en verdad yo comenzaría controlando el taxi, eliminando la piratería y poniendo un esquema rotatorio. O sea, basta que los taxistas, digamos que fueran 200.000, 100.000 formales y 100.000 piratas, basta que los hagas rotar en el día, unos pueden trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y otros de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y tú vas a tener una descongestión importante. Si eso no es suficiente, puedes ir escalando a medidas mayores. Entonces yo creo que para la parte permanente sí me parece que hay que estudiar mucho más este tema, ver todas las alternativas, ¿no? Y yo creo que no hay que pensar, porque no es posible, que este mismo esquema se va a mantener a futuro. Si eso lo ha declarado la alcaldía, yo creo que es un mensaje muy confuso que puede llamar a que la gente se preocupe más de la cuenta, ¿no? Mucho más, ¿no? Otro tema sensible que me gustaría tratar con ambos es el tema de la línea amarilla, el AMSAC, porque entiendo que el 24 de julio es el día ya donde se define la posición, tanto la municipalidad le ha hecho una propuesta al concesionario, el concesionario hasta el momento le dice no en el tema de los peajes, no entiendo en el diseño de la ruta alterna, y tenemos simplemente una conversación entre dos pares que no se oyen entre sí. Así es. El día 24 de julio es la fecha en la que concluiría el proceso de evaluación conjunta en el que nos estamos inmersos entre la Municipalidad de Lima, Rutas de Lima y Línea Amarilla, las dos empresas concesionarias de peajes. Y ninguna quiere bajar peajes. Pero por supuesto que no, nos han mandado cartas diciendo que ellos se quieren quedar sus 30 años y eso. O sea, las empresas, el único que habla acá de negociación y renegociación es Jorge Muñoz. Las empresas ni siquiera lo mencionan, porque las empresas consideran y lo dicen en sus cartas que nos mandan a nosotros los regidores, que sus contratos están firmes. Y si el alcalde Muñoz creo que habría mencionado que la negociación con Línea Amarilla está con que le falta en cuidados intensivos, quien va a terminar en cuidados intensivos es la gestión de Jorge Muñoz el 24 de julio, porque la población le va a demandar un resultado real y una toma de decisiones reales. Tienen que decidir entre la nulidad o la terminación anticipada. La gente ya no quiere esos peajes y las empresas se pretenden quedar por 30 años más. Bueno, y lo han anunciado, no se puede permitir. Jorge Muñoz esta semana anunció la anulación o la terminación anticipada. Es que no le queda otra vía. Me parece que cualquiera de las dos vías nos van a llevar a un arbitraje internacional. A ver, yo creo que todo depende de cómo tomemos la foto, ¿no? A ver. Digamos, a ver, yo vi un reportaje de Panorama en donde la conductora del programa dijo que ella tenía fuentes muy firmes en que se decía que la obtención del contrato original de Línea Amarilla por OAS y LAMSAC había sido a través de una acción corrupta de $17 millones. Entonces, si eso fuera verdad, es decir, si en el proceso de la investigación del caso Lavajato se llegara a comprobar que hay una acción de corrupción que va a tener una sentencia judicial, ¿no es cierto?, para la obtención de la concesión, en mi opinión, la posición del municipio de Lima sobre la posibilidad de anular el contrato se fortalece muchísimo. O mejor dicho, la anulación es algo que el municipio puede hacer. Lo que está en juego es si nos sanciona o no un tribunal internacional. Si tenemos que pagar. Entonces, en mi opinión, si conforme avancen las investigaciones, conforme sabemos más, porque incluso ahora Odebrecht está generando una diferencia, ¿no? Una cosa es lo que dicen los testigos como personas y otra cosa es lo que cuando la empresa misma, ¿no es cierto?, va como color eficaz, institucional y jurídicamente como empresa a reconocer otras cosas, como el gasoducto, que nos hemos enterado hace poco. Entonces, yo diría, si a lo largo de las próximas semanas y meses se sabe que una o dos de las concesiones ha sido obtenida, ¿ok?, o sea que la adjudicación fue conseguida con un pago millonario, entonces la anulación puede ser perfectamente factible sin sanción del CIADI. Pero ¿ok? Pero
Con la información que hay hoy, eso no es posible. Pero a ver, con la información que hay hoy. Si pero yo creo que podría verse. Si yo soy Vinci, la empresa francesa que le compró la concesión a la brasileña corruptora OAS, y yo digo, bueno, yo le compré el proyecto con la anuencia de la Municipalidad de Lima, porque tenía que haberlo aprobado. No sé si el Ministerio de Economía también tenía que haberle dado el visto bueno a esa compra de concesión. Y en el caso de Rutas de Lima, era Brookfield, el fondo de inversión canadiense, que le compró una participación a Odebrecht. Entonces uno dice, ok, nosotros no tenemos nada que ver con la relación que ustedes hayan tenido con los brasileños. Nosotros nos hemos metido en un negocio con la anuencia de las autoridades. Así es. Sobre esos negocios, sobre esas adendas y sobre esos contratos pesan muchas dudas. Ya tenemos personas detenidas, tenemos un sentenciado y otros que ya desfilarán por algunas otras consecuencias. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un negocio de un promedio de 90.000 millones de soles y una probabilidad de perder ante organismos internacionales que nos demandaría pagar un promedio de 10.000 millones. Finalmente, por donde vayamos, la ciudad va a terminar ganando, porque vamos a recuperar tres cosas: la dignidad, los peajes y la credibilidad de la ciudadanía en instituciones que están perdidas. Esas cosas tenemos que recuperarlas. No podemos continuar en eso, no podemos prenderle al bolsillo de la ciudadanía 30 años de pago un peaje. Recordemos que el peaje va a seguir subiendo de precio, porque lo pueden seguir subiendo por tipo de cambio y por impuesto selectivo al consumo. O sea, ¿de qué estamos hablando? La autoridad tiene que ponerse del lado de la población y tomar la decisión. Y esas decisiones son la nulidad o la terminación anticipada que está escrita en los contratos. Son decisiones que se tienen que tomar este 24 de julio. Bueno, yo ya he visto en el peaje, es de línea amarilla, si no me equivoco, gente que se pasa y yo te voy a pagar un peaje y la gente se va, y ya no paga el peaje. O sea, efectivamente, hay un nivel de hartazgo, pues, al ver todo esto, ¿no? Yo diría dos cosas, ¿no? La primera es: los peajes están en un nivel superior al que se establecieron en los contratos originales. Sí. O sea que, digamos, hay dos niveles de discusión, ¿no? Sí. Yo lo primero que comenté fue bajo qué circunstancias podemos anular sin tener sanción. Ahora, es verdad lo que Jorge dice. Es tal el volumen de ingresos por peajes que es posible que lo que te sancionen sea menor a los ingresos por peajes. En términos de negocio. Es posible. Habría que echar números, pero sí, intuitivamente yo diría que Jorge tiene razón, es un buen punto, ¿ok? Puedes perder, pero aún así es tanto lo que está en juego, porque los peajes de Lima recaudan más que los peajes del MTC todos juntos. Sí. ¿Okay? Para tener una idea. O sea, es una caja lechera 1.000 millones gigantesca, ¿no? Y además están a una tarifa mucho más alta que lo que se firmó. Por eso es que es brutal los ingresos. Ahora, la otra estrategia es que, digamos, mientras las pruebas del caso Lavajato no fortalecen tu posición de anulamiento, tú puedes actuar legalmente contra varias adendas y decisiones que son claramente ilegales, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, supuestamente el municipio de Lima le debía $142 millones a OAS, ¿no es cierto? ¿Y cómo se resolvió eso en los últimos días del 2014? Que ya es raro, ¿no? Que se negocie justo en los últimos días de ese año, cuando ya se acababa esa gestión. Se eleva un sol el peaje. Y si tú multiplicas un sol el peaje por todo el flujo, obviamente sale mucho más. 10 veces más que 142 millones. Entonces, ¿cómo se quiebra eso? Tienes que actuar legalmente en dos sentidos. Primero, dices, ese cambio sustantivo que era aumentar el peaje un sol, ¿no? Sobre 4.5, o sea, no es menor, es un cambio importante, debió tener la opinión previa del MEF y no se tuvo, por lo tanto ahí hay una ilegalidad. Y segundo, no hay equilibrio económico financiero, porque la ley y el reglamento de inversión privada dice claramente, los cambios tienen que tener, si son sustantivos, opinión previa del MEF, 1, y 2, equilibrio económico financiero. Y es obvio que ahí no hay equilibrio económico financiero. Entonces, yo quería, si fuera el alcalde de Lima, contrataría un súper estudio de abogados, una súper buena empresa de análisis financiero y actuaría legalmente, por ejemplo, con 13 puntos, solo por dar un ejemplo. O sea, hay más cosas semejantes, ¿no? Eso, porque, digamos, por la vía de la negociación no vas a conseguir nada, porque
¿qué vas a negociar a cambio de qué? ¿No es cierto? Y si negocias a cambio de algo, ¿qué has conseguido para la ciudad? Nada, porque es una cosa versus la otra. Entonces, aquí lo único que cabe es o actuar legalmente sobre los cambios indebidos, que son varios. Por ejemplo, otro cambio indebido así rochoso en Rutas Nuevas de Lima. Hay una obra que era la más importante de Panamericana Norte, que se llama el Lóbalo Cantacallao, que está en un lugar donde todos le llamamos Trapiche, que se ha quitado el contrato, una obraza, ¿no es cierto? Entonces, que unir Callao con... Claro, y que además cuando se termina la carretera Canta-Cerro-Pasco, el flujo de camiones de carga, el 20% de la carretera central va a venir a ese punto, donde tenía que ordenarse a través de este óvalo. Castañeda quita la obra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el municipio le debía unas platitas chicas de expropiaciones y otras cosas, que de nuevo, no hay equilibrio con lo financiero, lo que quitas vale mucho más que lo que debías. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Ok, se devuelve un ratito, se te paga lo que te debíamos y haz la hora que falta. Ahí solo te estoy dando dos ejemplos, hay más, ¿no es cierto? Se canjeó el Vía Parque Rímac por el bypass de 28 de julio y por el puente Bella Unión, que valen un tercio, ¿no es cierto? A precios de mercado, ¿no? No a precios de la mentira. Entonces, te sigo sumando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se resuelve eso? Tienes que actuar legalmente, ¿no es cierto? Con informes legales que dicen esto es ilegal, denuncia, ¿no es cierto? Proceso, arbitraje, juicio. Le ganas y restituye las condiciones. Mientras se esperan las pruebas para anularlo. Un último comentario de ambos, así cortito antes de irnos. ¿Cómo ven hasta el día de hoy la gestión de Jorge Muñoz? Desde mi punto de vista como regidor metropolitano, Jorge Muñoz es una persona que yo creo que tiene buenas intenciones. Lo que no tiene, y no lo noto, es un plan para la ciudad, ¿no? Con buenas intenciones no se puede gobernar una ciudad. Tiene un consejo metropolitano interesante, con jóvenes líderes, pero que no han dado hasta ahora y no están dando soluciones a la ciudad. Seguridad, cero. En transporte público y vialidad, nadie ha mejorado un minuto su tiempo de llegar y salir de su casa. En infraestructura estamos retrasados en los gastos. Entonces, en general, más allá de poder aumentar el sueldo a sus funcionarios en un inicio, seguir contratando más de 1.000 personas por régimen CAS y estas cosas, no se han hecho grandes avances. Estamos preocupados porque lo que pensábamos nosotros es que venía un plan para la ciudad y una visión de futuro. No se siente eso y esperamos que con el tiempo esto pueda ir mejorando y se pueda sentir de verdad el peso de una gestión metropolitana, ¿no? ¿No hay plan? A ver, yo hubiera esperado que, por ejemplo, el plan urbano lo actualicen y lo aprueben rápido, ¿no? Y entiendo que lo están como haciendo de nuevo, ¿no? Cuando la propuesta de plan urbano que se preparó en el 2014, en mi opinión, estaba bastante bien, fue reconocido por todas las facultades de arquitectura de Lima, y yo hubiera esperado que más rápidamente se tenga un esquema para tener un plan urbano más rápido, ¿no? Que hubiera podido ser actualizar el que se tenía, poner en consulta y aprobarlo, ¿no? Y sin plan urbano la ciudad no tiene norte. Y luego, en el material metropolitano, los anuncios estuvieron bien, ¿no? Porque se dijo, vamos a ampliar la flota, vamos a extender al norte del metropolitano, o sea, se pusieron ventiladores o aire acondicionado, o sea, yo diría, los anuncios estuvieron bien. Ahora, yo mismo reconozco, porque he sido presidente por transporte, que no es tan fácil reestructurar el metropolitano en pocas semanas, sobre todo porque ocurre algo con esta gestión, que es que le van a quitar su principal competencia, ¿no? O sea, a Lima le van a quitar el transporte, y por lo tanto no es tan fácil actuar, ¿no? Sobre el transporte cuando estás a punto de que en septiembre te quiten las competencias sobre tu tema principal, ¿no? Entonces yo creo que, claro, digamos, yo calificaría todavía con esperanza, ¿no? Igual que Jorge, aunque no estoy seguro si era esperanza o era punta, pero o sea, digamos, a ver, no, estamos en la para misma mí, gestión, digamos, ¿no? Pico y placa, ok, podemos criticar detalles de la medida, pero sí tiene sentido restringir el tránsito privado y fortalecer el transporte público. O sea, digamos, perfecto, filosóficamente no está mal, pero muchas gracias, señores. Creo que se requiere un tiempo para ver resultados, ¿no? Perfecto, ojalá que se acabó el no sea tiempo. tan largo. Clarísima la posición de ambos sobre este tema tan delicado. Gracias, y ahora tenemos que ir a nuestro bloque, todo está dicho, donde tenemos un invitado en exclusiva, cuidado, desde California. Así es, desde California. Así.